Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Tengo en mis manos un maravilloso libro, De regreso al sentido común, por Eliana Ceballos Rojas, Hacia la paz interior. Y qué mejor que conversar sobre ese tema con la propia autora del libro que me acompaña en esta ocasión en nuestro programa CEO Talks. Es un gusto, Eliana, que estés acá. Eliana ha venido a participar en el evento Entornos Estratégicos 2025 organizado por The Council. Uno se podría preguntar por qué un evento de entornos estratégicos hablamos de sentido común o hablamos de paz interior, y quisiera yo poner el escenario y poner el tema, porque quizás lo más importante para liderar los entornos es liderarse a uno mismo, es comenzar por uno mismo. Y cuéntanos de tu vida, Eliana. Tú eres terapeuta, háblanos de tu trayectoria, cuántos años trabajando con personas. Tuvimos una cena en la cual me decías que el privilegio de una persona como tú que hace este trabajo de terapeuta es llegar realmente a conocer con profundidad al ser humano. Sí, fíjate, yo primero estudié Derecho, pero duré apenas 2 años de abogado. Y de ahí me di cuenta por afinidad con resolución de conflictos más que con meterme en el conflicto y ser parte del conflicto. Me di cuenta que la psicología era más mi camino, ¿no? Entonces después me especialicé en psicoterapia de pareja, que ha sido 28 años mi trabajo. 30 años trabajo con personas, pero 28 años muy focalizada en familia, pareja. Y bueno, básicamente ese ha sido el sentido, por lo menos que he encontrado hasta ahora en mi vida. Y ese libro brota de 30 años de experiencia. ¿Qué es lo que quisiste transmitir con el libro? Exactamente lo que tú dijiste, fíjate, cuando dices un buen líder tiene que liderarse a sí mismo, yo le cambiaría a mis palabras dentro de la psicología, ¿no? Una persona que quiere de alguna manera emprender algo con otros, tiene que saber quién es él. Porque digamos que la persona que no se conoce, que no sabe cuáles son sus oscuridades, sus debilidades, sus habilidades, sus destrezas, sus competencias, sus límites, lo que puede terminar haciendo es borrar la posibilidad de que otros vean en él autenticidad. Y si hay algo que un líder tiene que manejar con transparencia absoluta es el liderazgo, ¿no? Y no solo hablo del líder de empresa, hablo de cualquier líder, ¿no? Porque, por ejemplo, en familia eso lo ves muy transparentemente, ¿no? Cuando un padre no se conoce bien, cuando una madre no se conoce bien, sin querer evidentemente y con toda la buena voluntad, puede hacer daño a sus hijos. Justo por esa zona oscura que te hace actuar con sesgo, por ejemplo, es decir, bueno, los sesgos cognitivos todos lo conocen, ¿no? A veces es como por tener la razón, por ejemplo, cuando tienes un ego muy grande y quieres tener la razón y de pronto tu hijo te está hablando algo totalmente de sentido común y tú impones algo y terminas haciendo daño al otro, ¿no? Entonces imagínate el laboratorio que significa de autoobservación, que significan las relaciones, no solo afectivas, sino con el vecino, con el de al lado y, ¿por qué no?, con el que no conoces, que al final la relación que tienes con alguien puede ser que esa persona tenga con otro, ¿no? Así que en el fondo, como este mundo es de relaciones humanas, claro, el impacto de tu comportamiento no es como la gente piensa, ¿no? Que solo es tú y yo. Lo que yo hago contigo puede que tú hagas con otro y ese otro puede que haga con otro. ¿Me explico? Y ese otro... Hay un efecto en cascada. Wow, pero es que es increíble cuando ya lo piensas. Eso tú, ¿no?, lo has visto. Imagínate en 30 años cuánto he podido ver eso, ¿no? O sea, yo he visto ya dos generaciones, ¿no? Y yo he visto cómo el impacto del comportamiento puede dificultar o puede facilitar a otra generación. ¿Por qué le pusiste a tu libro de regreso al sentido común? ¿Qué significa de regreso? ¿Qué implica de regreso? ¿Y qué implica sentido común? Mira, de regreso implica que ya hemos estado ahí, ¿sí? Ya hemos estado ahí. Claro. Fíjate, el sentido común a mí me gusta explicarlo con este cuento del
del emperador que estaba desnudo, no sé si lo conoces. Claro, el emperador estaba desnudo, que iba desnudo por la calle y todo el mundo no le querían decir que estaba desnudo. Claro, porque alguien se inventó que tenía un traje precioso y entonces todos siguieron por miedo al emperador, pero el emperador estaba desnudo hasta que alguien con sentido común se atrevió a decir, hoy tú estás desnudo, ¿no? Ahora, para que tú veas eso, para que tú te atrevas, tengas el coraje de decir una verdad tan sencilla y tan simple como que alguien está desnudo y todo lo que están diciendo los demás está manejado por una fantasía, tienes que tener primero coraje de decirlo, después tienes que tener claridad en tu mente, lo que significa que tienes que tener poco ruido en tu mente. Es decir, esa verborrea mental que todos tenemos no permite que veas el mundo con claridad. Y el sentido común no es lo que coloquialmente conocemos, ¿no? Es decir, una opinión más. No, el sentido común es cuando yo veo las cosas como son, con el coraje de saber que así son. No como me gustaría que sean, no como quisiera que sean, o no porque tengo miedo de decir la verdad. Es como es. Solo esa manera de sentido común permite que se transforme una persona y que se transforme la sociedad, la cultura. Es decir, sin sentido común, estamos complicados sin sentido común porque es una falta de pensamiento crítico. Y cuando yo hablo de sentido común, estoy hablando de ese sentido común más profundo, ¿no? Porque tiene que ver con dos palabras. El sentido, que es el para qué, ¿no? El para qué que el ser humano ha buscado desde que está en esta tierra, de que es sapiens sapiens, ¿no? Es para qué estoy aquí, para qué hago lo que hago, para qué te quiero, para qué te amo, para qué me amas, para qué trabajo, para qué la empresa, para qué. ¿Sí? Ese para qué que dota de, digamos que de un cómo enorme, porque quien tiene un para qué encuentra el cómo. ¿Sí? Correcto. Y lo común es porque yo creo que eso que estoy diciendo en este momento, sin los otros, no es posible. O sea, el ser humano no es un ser hipercentrado, cerrado, que no tenga que agradecer a otro darle el sentido. Y es más, creo que el profundo sentido de esta vida es ese encuentro que podemos tener entre seres humanos y reconocernos como semejantes, no como iguales, como semejantes, diversos. Por lo tanto, tú me enseñas algo, yo te enseño algo. Nunca vamos a aprender nada si no tenemos algo en común. ¿Cuán importante es que una persona que está en una posición ya de liderazgo formal, digamos, en un cargo, ¿no? Que la reportan 7 personas, 8 personas, pero a través de esas 8 personas llega a miles de personas, ¿no? ¿Verdad? A cientos de personas. Trabaja estos dos temas. El primer tema es el para qué, ¿no? ¿Verdad? El para qué está la empresa, para qué están las personas. Y el segundo tema es el sentido común, la capacidad de poder ver, así lo estoy interpretando, lo que es y no lo que uno quisiera que fuese, digamos, con pensamiento crítico y tener esa claridad para poder ver. ¿Qué rol puede ejercer un líder, una persona que está en una posición de alta gerencia, ¿no? para promover esto que tú tan importantemente nos mencionas en tu libro y en esta grata conversación? Mira, una persona que está en un puesto de dirección tiene impacto. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Toda persona, no desde la lógica del poder, del dominio, de hacer daño a otros, no esa lógica de poder que a veces asusta en el tablero de intereses internacionales, ¿no? Impacto significa que tiene la capacidad de generar efecto. Claro, impacto. Eso quiere decir que cuando yo hablo con alguien, esa persona me puede remover, me puede resonar, me puede incluso estimular, como también me puede dar miedo y me puede cerrar. ¿Me entiendes? O sea, los seres humanos tenemos esa posibilidad. Cuando te encuentras con otro ser humano, ese ser humano o te puede abrir y te puede expandir y puedes sentir resonancia con el otro, sentirte parecido, aprender y sobre todo tienes la capacidad de dialogar, que el diálogo es lo que genera conocimiento.
no es la información la que genera conocimiento, es el diálogo, es cuando tú dialogas con el autor, cuando dialogas con una realidad, con una teoría, es cuando te empiezas a nutrir, ¿no? Y imagínate lo que estoy diciendo ahora para un líder que tiene un impacto no solo en sus 8 gerentes, sino que tiene impacto en esa resonancia afectiva, en esa resonancia de atmósfera de confianza, en esa resonancia de lo que llamamos cultura empresarial. Imagínate lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esa persona está pasando por varias capas. Y como te decía, las varias capas, es decir, ese impacto que se va ampliando entre gerentes, por cultura organizacional, por cómo te veo, por cómo te saluda, por mi actitud. Mira, yo conozco, por ejemplo, el Planner Tree, que es un programa americano, que tengo cercanía con ellos, de hospitales centrados en la persona. Y ellos me decían, ¿no? Es increíble cómo cuando los líderes del hospital llegan a un acuerdo de que lo que quieren es que la persona esté bien, no el síntoma, no el hígado, no la técnica, la persona, y con una serie de protocolos como saludarte, como que la enfermera entre y te pregunte qué haces en la vida, si tienes miedo, hacen una diferencia tremenda. Y hacen una diferencia tremenda en sus empleados, porque los empleados también empiezan a tener como una versión más humana de su trabajo. Imagínate el impacto que significa eso. O sea, un líder de una empresa que ha tenido la suerte, el privilegio, también con ayuda de otros, de sostener algo, un proyecto, porque una empresa es un proyecto, ¿cierto? Ese proyecto involucra a otros y por medio de ese lenguaje compartido del proyecto común, imagínate el impacto que tiene en resonar valores, por ejemplo, el valor de la escucha, por ejemplo, que ya sabemos que está bien mermado en la sociedad, que una empresa sepa escuchar, por ejemplo, a sus empleados, que sepa valorar las vidas de los empleados. O sea, imagínate, es un impacto tremendo el que tiene. De hecho, ahora conversábamos en el desayuno con una persona que me decía, mira, por ejemplo, él me decía, vas a conversar, pero... Con Fernando. Con Fernando, sí, se me fue el nombre. Él decía, mira, en Colombia no se fueron los empresarios, se quedaron a pesar de la crisis. Fíjate el impacto que es eso. Para un ciudadano común y corriente saber, yo me quiero ir, pero el empresario que se está jugando toda su vida, todos sus recursos, tal vez la herencia y tal vez generaciones de una familia, él se queda. Imagínate el impacto que es eso. Y si consideramos eso y aumentamos la decepción o digamos la desilusión que tenemos con las élites políticas, es que la función de un empresario empieza a tomar una importancia tremenda, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tú aprecias a nivel de conducta en este momento de los seres humanos? Mira, yo creo que lo resumo tal vez muy banalmente, pero creo que los seres humanos tenemos en la actualidad, ¿no? Un problema complejo que parte de que de alguna manera el pensamiento crítico ha sido como relegado. El pensamiento crítico. Sí. Fíjate que el pensamiento crítico es esa habilidad que todos tenemos de que cuando escuchas algo, tu mente resuena con eso o empieza a pensar esto es verdad, no es verdad, esto es real, no es real. Me explico, es como profundizar lo que te dicen, encontrar que más allá de la palabra hay significados y que más allá del significado hay valores y que más allá de hay valores hay principios. Es decir, hay muchas cosas detrás de un lenguaje o detrás de un libro o detrás de la teoría de conocimiento o detrás de un estudio, detrás de todo eso hay vida humana, ¿no? Porque para eso están las ciencias. Y a veces yo he visto, fíjate, yo tengo 30 años trabajando con personas y yo sí veo claramente cómo hemos pasado a un nivel de profundidad más bajo. O sea, hemos perdido profundidad. Nuestra capacidad de pensar críticamente. Es que las redes sociales, es que las influencias, la prisa, que tampoco hay mucho tiempo, ¿no?
y toda esta digitalización que nos tiene absolutamente entretenidos. Tú piensas, por ejemplo, los jóvenes, a veces me sorprende porque los jóvenes, tú les dices, léete un libro y van a ChatGPT a que les den el resumen del libro, o le dices, mírate este video y ven que dura 1 hora y te dicen, ay, pues está muy largo, porque están acostumbrados al 1.5 minutos de TikTok. Entonces el razonamiento es puro sentido común, ¿no? Si yo quiero transmitir algo que puede de alguna manera mover el paradigma o tu zona de confort, ¿cómo lo puedo hacer en 1.5 minutos? A menos de que lo haga de una manera que esté matizada de marketing y que sea tremendamente movilizadora, ¿no? Correcto. Ahora, que no está mal. Correcto. No está mal. Pero claro, si solo movilizas, estás emocionalizando la profundidad. ¿Entiendes? O sea, claro, las personas ven como, ay, si no es emocionante, ya no lo veo. Pero el mundo de la profundidad, el mundo de la vida humana, no tiene que ser emocionante, a veces tiene que ser crudo. Y entonces empezamos a evadir la crudeza de la vida, ¿no? Y esa evasión para mí es el mayor problema actual. Me parece casi una neurosis colectiva, ¿no? Wow. Wow. Has venido vives en Suiza, has venido a Ecuador, vas a dar una cátedra. Sí, ¿Qué clase das? Cuéntame. Yo trabajo en la Universidad SEC y soy Universidad SEC, sí, en de Quito. De Quito, la International SEC. Y ahí doy en el posgrado, hay un posgrado en convención en psicoterapia. Entonces yo les doy la parte del enfoque que es mi enfoque, que yo soy humanista existencialista, ¿no? ¿Tú eres humanista existencialista? Sí, mi especialidad es la logoterapia. La logoterapia. La logoterapia, que es una escuela de psicoterapia que está, digamos que su punto central es la búsqueda de sentido, es decir, el para qué. No el por qué, sino el para qué de tu vida, ¿no? Uno de los primeros o fundadores, quizás Víctor Frank. Él inició. Sí, fíjate que esa fue para mí el encuentro más bonito con un autor, porque yo soy gestáltica y antes había hecho Rogers, que también son otras escuelas, ¿no? Y a mí me faltaba algo en Rogers y en la Gestalt, me faltaba algo, ¿no? Era así como algo, porque como yo trabajo con el amor, porque yo trabajo con una pareja, el amor para mí es importante, ¿no? Y la logoterapia me dio la clave final, ¿no? Porque la logoterapia, Víctor Frank se atrevió a hablar sobre la trascendencia. Sobre la trascendencia. Claro, se atrevió en un mundo positivista en aquel tiempo, ¿no? O sea, pensemos que el cientificismo de la época de la posguerra fue alta, es decir, la psicología estaba transitando por los experimentos de laboratorio. Entonces imagínate la revolución decir, hay algo que no entra en el laboratorio. Por ejemplo, la trascendencia humana, es decir, eso que llamamos amor, eso que llamamos la capacidad de contemplar la belleza, eso que llamamos bondad, eso que hace que, por ejemplo, ustedes formen un grupo y digan vamos a hacer algo en común, por valores, como te escuchaba, de compromiso, de compañerismo y de conocimiento. Eso que es trascender el yo, ¿no? Eso es como, no lo voy a hacer para mí, ¿qué gano yo haciendo la vida para mí si no comparto contigo, si no hago compañerismo contigo, si no nos comprometemos juntos en ese compañerismo y si además no conocemos juntos? ¿De qué sirve la vida? Y fíjate, él se atrevió a decirlo en una época que era muy complicado, ¿no? Te jugabas la profesionalidad más o menos, ¿no? Y a mí me dio el encaje final ahí, fíjate, me dio el encaje final, porque si hay algo que creo yo, que lo digo en ese libro, y lo digo con toda la certeza que soy capaz. Es decir, con toda la honestidad, me puedo equivocar, evidentemente soy falible, pero en mi experiencia yo he visto que la inteligencia mayor del ser humano no es el conocimiento intelectual, sino es la capacidad de trascender. De trascender. Una persona que es capaz de amar a otro, no con el amor ese emocionalizado, romantizado de las redes sociales, no el amor romántico, no. Esa capacidad que yo tengo de ver en ti alguien digno, valioso, que me puede enseñar algo, me hace que yo quiera cuidar
eso. Y quien sabe cuidar al otro tiene la mayor de las inteligencias posibles, porque entonces tolera, comprende, empatiza, lee bien los códigos, jamás hace daño y sobre todo habla y comunica sabiendo que está hablando y comunicando a una persona cuyo oído necesita que tú tengas cuidado con lo que dices. Es decir, también te lleva la ética del cuidado, no solo la ética de cuidarnos. ¿Y cómo impactamos a la sociedad? Si esto que me estás diciendo es tan importante, ¿no, verdad? Y quizás un conocimiento encerrado en pocas personas, en los terapeutas o en personas como tú, ¿cómo hacemos que se apropie sobre todo por quienes pueden generar una resonancia, un cambio positivo? Mira, lo has respondido con tu propia pregunta, ¿no? Porque el cómo siempre es por resonancia. O sea, mira, yo llevo 30 años trabajando con personas. No sabes cuántas veces he querido meterme en la mente de alguien y resolverle su problema, claro, ¿no? Porque me da compasión, porque veo que a veces se ahogan en algo que no existe, ¿no? Y entonces, ¿sabes cuántas veces he tenido el deseo de... Pero como no dice puedo. ahí, nadie te puede dar resolviendo tu vida, digamos, por ahí decía nadie. Pero tú haces coaching, Sí, claro, yo hago terapia hace 30 años. 30 años. Hace 30 años, los últimos 10, muy enfocada en todo lo que es los mapas cognitivos, es decir, todo lo que es tus condicionamientos psíquicos. Básicamente porque me di cuenta, después de un evento de salud que tuve, que casi me voy al otro lado, sí, y me di cuenta y fíjate que la verdad que de alguna manera yo había visto en todos los años de terapeuta, la única verdad de la cual yo tengo certeza es que sin cuidado y sin afecto, nadie puede estar sano. Pero ahora, fíjate, no lo digo yo, ¿no? O sea, la investigación más larga de la psicología, la más larga, la más seria de la Universidad de Harvard, que hace 83 años me parece, ¿no? Que hacen no sé si la conoces, hacen un estudio de jóvenes que empezaron en 1937, si no me equivoco, es decir, hace bastante tiempo, ¿no? Entonces hacen un seguimiento de estas personas, desde estudiantes de Harvard a personas que vivían en la periferia de Boston, ¿ya? Correcto. Hacen un estudio y fíjate lo que es contundente, de contundencia total el resultado que da. Después de tantos años, 4 directores afirman que lo que más importa en la vida de una persona es las relaciones sanas que tenga, le da salud física, le evita el estrés, le da sentido a su vida y procura en su entorno una resonancia de que procures lo mismo. Te respondo a la pregunta que me hacías, ¿cómo hacemos para que el mundo, para que el de al lado, para que el otro? Yo creo que resonando, es decir, hazlo. O sea, atrévete a hacerlo tú primero, ¿no? Porque no se vale teorizar sobre algo que no lo has vivido. Claro. Porque entonces no es auténtico, el mensaje no llega. Por eso el empresario que dice, yo soy buena persona, puede decirlo. ¿Para qué decirlo si lo puedes hacer? Si lo haces, el otro te mira con curiosidad, ¿entiendes? Y como no te puedes meter en la mente de una persona a cambiarle o a quitarle el dolor a un hijo, por ejemplo, ¿no? Que seguramente te habrá pasado alguna vez, ¿no? Que tu hijo te dice algo y tú dices, no es así. Pero claro, no puedes decirle, ¿por qué lo está pensando? ¿Quién tiene la responsabilidad de reelaborar eso? Él. ¿Cómo hago yo para que él ataje el coraje de reelaborar eso? Evidentemente por diálogo, eso es correcto, pero también es una resonancia de yo confío en ti, hazlo. No tengo la menor duda que lo vas a hacer, yo confío en ti, yo lo he hecho, yo te puedo contar que yo lo he hecho y me ha salido bien. Yo estoy aquí como una presencia que resuena en ti que eso es posible. Imagínate la diferencia entre un papá que le dice al hijo eso no es posible, te va a salir pésimo. Imagínate la diferencia, Claro. ¿no? Que hablábamos ayer de la confianza, ¿no?
Increíble, increíble. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿Qué estás, aparte de la cátedra de la clase que me comentaste, qué otras iniciativas estás empujando? Bueno, yo soy docente también en España, en la universidad, también en una maestría de psicoterapia clínica, y entre las dos, evidentemente, tengo muchas formaciones de logoterapia, de la especialidad, y mi proyecto principal ahora mismo es que de verdad creo que tengo que compartir esto que he visto en 30 años. O sea, yo he visto el amor funcionando delante mío. O sea, lo he visto en la solidez del amor real, no estoy hablando de ese romantizado, lamentablemente una palabra tan tremenda de los seres humanos, que permite que tú y yo estemos aquí, porque permite que la humanidad llegue a donde está, porque la fuerza con la cual hemos progresado no es otra, sino el amor. Porque claro, en las cuevas yo te cuidaba, el anciano no le matábamos, le cuidábamos al débil. Correcto. Y eso permitió que estemos aquí como humanidad. Imagínate, ahora mi tarea más importante es esa, ¿no? Yo pienso difundir. que sí. Es sobre todo promover, ¿sabes? Educar. Por último, si lo hablo en términos coloquiales, picar la mente de la persona y decir, oye, ¿por qué no te lo piensas? Imagínate por un momento que tal vez tengo razón y tu inteligencia y tu vida llega a esa paz que siempre estás buscando por medio de... Me siento realmente muy contento que estés acá. Espero que piques la mente de nuestros CEOs y que los hagas reflexionar acerca de ser ejemplo, ¿no? Y de que un proyecto, como lo dijiste, es un proyecto empresarial. Para que sea exitoso, no puede ser solamente de una persona, tiene que ser de una comunidad. Y si un líder es capaz de cohesionar inspirar y mover a esa comunidad en torno a ese proyecto puede llegar a cualquier lado. Lógico, pues es la fuerza de lo común, ¿sí ves? La fuerza de lo común. Claro, es la fuerza de counsel, ¿no? O sea, es la fuerza de lo común, de objetivos comunes, de diálogo en común, donde no compites, donde no quieres cortarle la cabeza a otro, donde cooperas. Ahora ya comprendo más fuertemente la segunda parte de tu libro. La primera parte de tu libro, en sentido, es el para qué. Y la segunda parte de tu libro, cuando hablas de común, es una metáfora de comunalidad, de juntos, de todos alineados, de todos sumados. Sí, fíjate, muy a contracorriente de una cultura que a veces aplaude el individualismo, el egocentrismo, una cultura más bien que va a aislarnos. Correcto. Y que va contra la naturaleza, porque ahora acabamos de pasar la Dana en Valencia, ¿no es cierto? Claro. Y aquí en Ecuador han pasado varias cosas también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa una cosa así, no? Fíjate que el impulso humano es de ayudar. Correcto. Si el impulso humano no es yo me quedo en mi casa y mi vecino está ahogándose y a mí no me importa. El impulso humano es correr al vecino y darle la mano para que no se ahogue. Porque tenemos en nuestra genética, está escrito en nuestra naturaleza, el cooperar. Está escrito. Tenemos células nerviosas que ya son empáticas. Ahí te voy a recomendar un libro, tú que eres buena lectora. Javier y Martí habla de un concepto que se llama inteligencia natural. Es lo que el ser humano trae de manera natural. Creo que lo estás abordando. Ese amor, esa cooperación es una inteligencia natural que tiene el ser humano, que la trae desde las cavernas. Total, que ya nos dice mucho. Fíjate, así como nos dice nuestro cerebro primitivo que podemos ser muy agresivos y depredadores, también nos dice que tenemos la libertad de no elegir ese camino. Muchas gracias, excelente. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Yo me quedo con lo último que decías de la logoterapia, la capacidad de elegir. Tenemos esa capacidad de elegir lo que queremos para nuestras vidas, tenemos la capacidad de elegir lo que queremos para
nuestra empresa, para nuestra comunidad. Pero lo más importante es partir de esa búsqueda y ese descubrimiento del para qué. Ese nos va a dar el norte. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Sí, sí. Eliana, un gusto tenerte acá. Ya sabes, Guayaquil, la UE, el Centro de Convenciones aquí y de Council, estamos para ti. Así que cuando el próximo año vengas a dar alguna clase, esperamos tenerte de vuelta. Te agradezco, sí, agradezco también. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Tremenda conversación, profunda conversación, y esperamos haber picado su mente.